Este espacio llega a ustedes gracias a Intracare Center, Centro de Quimioterapia, Cuidados Paliativos y Manejo del Dolor. Savia Care, Centro Avanzado de Radioterapia, ubicado en Sedimac, Plaza de la Salud. Clínica Abreu, más tecnología, más innovación, más medicina. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Reporte Médico. Recuerden activar la campanita, seguirnos a través de www.reportemedico.com, también en nuestro Instagram, Reporte Médico RD. Recuerden que tenemos la mejor guía médica del país. Allí pueden encontrar los mejores especialistas en la parte final de cada edición de Reporte Médico, tanto impresa como digital. Y ahí pueden buscar por categoría urólogos, cardiólogos, psiquiatras, el especialista que más desee usted. Y bueno, hoy tenemos la presencia de una doctora muy especial para nosotros. Ella es la doctora Pamela Félix, parte de nuestra comunidad médica en Reporte Médico, y vamos a estar hablando sobre la prevención cardiovascular, sobre los eventos cardiovasculares, cómo se previenen, a propósito de que en nuestro país se estuvieron dando unos casos bastante peculiares en jóvenes hace poco, y causó bastante énfasis en la población eso de que jóvenes estuvieran desarrollando ese tipo de patologías tan a temprana edad. Doctora, bienvenida, y vamos a abordar importante, este importante tema. Muy bien, agradecida nuevamente de la invitación a su espacio el día de hoy. Vamos a comenzar con los jóvenes. ¿Por qué se están dando ese tipo de situaciones en jóvenes dominicanos en este momento? Así es. Hace unos días se habló mucho de infarto y se habló de que varios jóvenes habían fallecido por un infarto. Lo primero es llamar a la calma y a la conciencia a la población. Si vamos a hablar de un infarto, siempre este debe estar acompañado de la evidencia de que diga y sustente que realmente fue un infarto. Hasta que no veamos una autopsia, no podemos hablar de que es un infarto. Eso es lo primero. Y lo segundo es hacer un llamado a la conciencia de los jóvenes, de todas las personas, en este caso de los jóvenes, porque muchas veces creemos que juventud es sinónimo de salud, y no siempre. Bien, hoy en día estamos viendo enfermedades que se veían en adultos mayores, en nuestros abuelitos, en nuestros padres, las estamos viendo en pacientes jóvenes. Y es importante, como siempre digo, caras vemos, pero corazones no sabemos. Y literal, alguien se puede ver bien, se puede sentir bien y realmente tener una condición cardíaca que desconozca. Bien, es importante mencionar que hay muchas condiciones congénitas, genéticas, que nacemos con ellas, que muchas veces no nos dan síntomas, no nos dan un aviso, hasta que muchas veces el aviso fue la muerte. Exacto. O el aviso fue, ojalá que sea así siempre, un gran mareo, por decirlo así, un dolor de pecho que te lleve a la emergencia. Entonces es importante hacer un llamado a nuestra población en general, a hacer un chequeo rutinario, hacer un chequeo cardiovascular con su cardiólogo. Bien, porque no siempre debemos esperar a tener síntomas para acudir a una emergencia, para acudir a una consulta. Hay muchas enfermedades silentes, por poner un ejemplo, la hipertensión arterial, se le llama la asesina silenciosa. Exacto. Muchas personas se dan cuenta que eran hipertensos porque le hablaron de que hay que dializarlo. Bien, muchas personas se dieron cuenta que fueron hipertensos porque tienen el corazón grande, ya están entrando en falla cardíaca. Entonces es importante un chequeo rutinario, en mi caso que soy cardióloga de adultos, a partir de los 18 años de edad, para ver cómo está todo, ver cómo están sus niveles tensionales, sus niveles de glicemia, de colesteroles, el peso. Bien, muchos jóvenes hoy en la consulta lo estamos viendo que debutan con hipertensión arterial, y muchas veces es importante entender que las enfermedades tienen un origen genético de lo que sufría papá y mamá. Yo siempre digo de manera jocosa un término dominicano, el negro que llevamos detrás de la oreja, pero es importante entender que también las enfermedades tienen un componente medioambiental y un componente conductual. Si mamá y papá eran hipertensos o son hipertensos, existe un chance de que yo debute con hipertensión. Ahora bien, si yo hago ejercicio, si duermo bien, si manejo el estrés, si controlo
los hábitos tóxicos y controlo aquellos factores de riesgo, puede ser que yo no sea hipertenso. Ahora bien, si por otro lado, papá y mamá no son hipertensos, pero yo llevo una vida desorganizada, sedentario, no hago ejercicio, mucho estrés, comer de todo, beber de todo, hacer de todo, probablemente yo sí llegue a una hipertensión, a una diabetes, a una obesidad. Entonces es importante alertar a la población y hacer un llamado que acudan a una consulta. Factores comunes que ha encontrado dentro de esos pacientes jóvenes. Así es. Vamos a englobar los factores de riesgo en dos grandes grupos. Aquellos factores de riesgo que no voy a modificar. Vamos a hablar del sexo, la edad, el género, la raza. Eso es importante mencionar. Eso yo no puedo cambiarlo. Bien, la genética no puedo cambiarla. Ahora bien, tenemos los factores de riesgo que son modificables. El peso, yo puedo modificarlo. Es importante. ¿Qué como? Bien, ¿cómo es mi dieta? ¿Tiene mucha sal, mucho azúcar, poca azúcar, mucha grasa, poca grasa? ¿Qué tanto alcohol tomo? ¿Fumo? Y muchas personas dicen, bueno, yo no fumo cigarrillo, pero vapeo, es lo mismo. Bien, al final fumar es fumar, ya sea vape, tabaco, juca, bien. Entonces es importante tener todo esto en cuenta. ¿Qué puedo modificar y qué no puedo modificar? Y por otro lado, es importante entender que existen factores de riesgo cardiovasculares emergentes. Y ahí hablamos de la parte psicológica y la parte social. Ya hoy en día las guías médicas no solamente se enfocan en saber si el paciente está haciendo ejercicio, qué peso tiene, cómo está su presión, sino también, por último y no menos importante, ver cómo está el nivel de estrés que está manejando este paciente. Exacto. ¿Está manejando algún grado de ansiedad? ¿Está depresivo mi paciente? Entonces es importante hoy en día saber que si bien es cierto que comer mal me lleva a enfermedades cardiovasculares, pero manejar un estrés sostenido me lleva también a enfermedades cardiovasculares. En la consulta podemos ver pacientes jóvenes o de cualquier edad. Y cuando tú ves los factores de riesgo, tú dices, bueno, pero este paciente no tiene un factor de riesgo, o digamos que, bueno, la mamá era hipertensa, pero cuando tú conversas con el paciente, tiene un estrés laboral importantísimo, tiene un jefe complicado o tiene una sobrecarga laboral importante. Entonces es importante entender que parte de la causa que me llevó mi paciente a esa hipertensión arterial fue ese estrés laboral, que el paciente tiene que reconocerlo, porque yo puedo ser, como siempre digo, la mejor cardióloga, poner la mejor molécula, la más cara, la más barata, y mi paciente estar usando su pastilla, pero si este no controla los factores de riesgo, incluyendo ese estrés, no estoy en nada. Dentro de las guías que se sacan, por supuesto, periódicamente, siempre hay adaptaciones. Pero muchas veces esas adaptaciones geográficas no aplican para todos los países. República Dominicana es algo peculiar. Estamos en el Caribe. ¿Cómo se adapta la guía actual a la situación dominicana? Así es. Tenemos guías clínicas por las cuales nos regimos nosotros los médicos, unas guías americanas, tenemos también guías europeas y se supone que son nuestra guía, valga la redundancia, para nosotros trabajar con nuestros pacientes. Ahora bien, no es lo mismo el estilo de vida americano que el estilo de vida europeo, no es lo mismo la dieta americana, la dieta europea. Entonces es importante uno como médico aterrizar a mi realidad y como bien usted dice, la población que yo tengo es una población latinoamericana, es una población dominicana que somos bastante peculiares. Entonces es importante entender cómo funcionamos, qué hacemos. Todo eso es importante tenerlo en cuenta. Al momento de tú evaluar un paciente, se debe individualizar el paciente, saber la realidad de mi paciente, porque no es lo mismo, por ejemplo, como siempre pongo el ejemplo, valga la redundancia, un paciente que, por ejemplo, pueda comprar las mejores moléculas que yo puedo ponerle a un paciente que no tiene este acceso, a un paciente que si acaso está entendiendo lo poco que puedo explicar en la consulta. Bien, que entonces, aunque una guía médica me dé la mejor sugerencia, no es aplicable para este paciente. Entonces yo tengo que tratar de guiar a mi paciente, de que éste haga lo que tiene que hacer, pero guiado en base a la realidad de mi paciente. Eso es muy importante. No olvidarnos de la parte psicológica y la parte social, como bien hablamos en el podcast de psicocardiología. Sí, realmente hay que partir desde el punto de vista de la prevención. La Sociedad Dominicana de Cardiología ha hecho mucho énfasis en diversos meses del año en trabajar esto y en poner esto en los medios de comunicación para que la gente prevenga. Usted, coménteme un poco qué hace por la prevención de los pacientes. Así es. Lo primero es que cuando tengo la oportunidad de ir a cualquier medio de comunicación, tratar de invitar a un chequeo cardiovascular. Tenga el paciente síntomas o no tenga, tiene que ir. Bien, es importante, por otro lado, tratar de hablar de prevención cardiovascular desde qué come el paciente.
incluso el sueño. Se ha visto el paciente que no duerme 8 horas, es un paciente que tiene un riesgo cardiovascular. Dormir menos de 10 horas, de 6 horas o más de 10 horas es un factor de riesgo cardiovascular. Hablar del ejercicio, hablar acerca de los hábitos tóxicos. Es importante también mencionar el peso. Muchas veces vemos el paciente en consulta, llega a la consulta, a simple vista digo, este paciente está en sobrepeso u obesidad, y cuando le pregunto, ¿de qué usted sufre? El paciente te dice, de nada, yo soy un individuo sano. Yo obviamente, sutilmente continúo la consulta y no le digo directamente que yo digo que está en obesidad, sino que hablamos del BMI, del índice de masa corporal, y le digo, mire, según su índice de masa corporal, usted está en obesidad. Exacto. Es importante reconocer que el individuo que se sentó aquí y hace 5 minutos me decía que no sufría de nada, usted sufre de obesidad, usted tiene obesidad. Y hoy en día, así como uno dice soy hipertenso, hay que decir soy obeso. Exacto. Porque si no llevamos a la concientización de mi paciente, si este no reconoce que tiene algo o que tiene que trabajar en ello, no lo va a hacer. Y hoy en día la obesidad es un factor de riesgo cardiovascular para hipertensión, para diabetes y para otras enfermedades cardiovasculares. Sí. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos acá en Reporte Médico. Recuerden que hoy conversamos con la doctora Pamela Félix sobre la prevención cardiovascular. Ya volvemos. Pensando en los nuevos desafíos de la medicina y en el mejor cuidado de nuestros pacientes, en Clínica Abreu dimos un revolucionario salto tecnológico al incorporar la mayor plataforma del país de equipos nuevos y de última generación para el diagnóstico, seguimiento evolutivo y tratamiento radiante para enfermedades oncológicas. Herramientas que permiten que nuestro excelente equipo profesional aplique las más novedosas y actualizadas soluciones que alcanzarán las nuevas victorias en la lucha contra el cáncer. Vence el cáncer. Clínica Abreu. Bueno, ya estamos de vuelta en Reporte Médico. Recuerden que hoy nos acompaña la doctora Pamela Félix, parte de nuestro staff médico en Reporte Médico. Vamos a hablar un poco, doctora, porque hemos hablado de todo, pero no hemos hablado de las sintomatologías, las que son típicas y las atípicas, para que nos explore un poco esta parte. Así es. Cuando hablamos de los infartos, bien, que fue nuestro tema inicial, es importante entender que vamos a tener síntomas típicos como ese dolor de pecho opresivo que se va a localizar siempre o casi siempre del lado izquierdo. Es un dolor que se va a acompañar de falta de aire, de sudoración, de mareos, de náuseas. Ahora bien, es importante entender que estos son los síntomas típicos que van a ocurrir en la mayoría de la población, pero cuando hablamos de síntomas atípicos podemos verlos en los adultos mayores, en los abuelitos, sobre todo en los pacientes diabéticos, donde los infartos no se van a comportar de una manera típica y el paciente, ese dolor de pecho que tiene del lado izquierdo, lo puede sentir del lado derecho. Este paciente diabético puede tener simplemente epigastralgia, que es este dolor aquí en el estómago, en la boca del estómago en buen dominicano, y puede ser un signo, ¿verdad? Un síntoma del infarto. El paciente puede tener simplemente mareos o simplemente sudoración o incluso el hipo, el singulto, y puede esto orientar a que pudiera ser un evento cardíaco. Entonces, ya hablando de los síntomas típicos y atípicos, es importante entender que cuando tenemos dolor de pecho, tenemos que acudir a una emergencia. En la sala de su casa, como yo digo, usted no va a descartar si es un infarto o no. Con la recomendación de una vecina, tomándose una aspirinita, no es correcto. Debe ir al primer centro médico cercano para que sea evaluado y no permita que le mediquen sin hacerle un electrocardiograma. Exacto. Un electrocardiograma, incluso enzimas cardíacas, que son marcadores que pueden alertar si están elevados de que hay un daño a nivel del corazón. Exacto. Que pueden alertar de que algunas arterias o una pudiera estar afectada. Entonces es importante, ante cualquier dolor de pecho, acudir a una emergencia para evaluarse. Sí, y sobre todo acá en República Dominicana, que la gente está acostumbrada a automedicarse mucho. Es importante eso que usted menciona. Hoy en día se ve que un paciente tarda horas en llegar a una emergencia porque primero se queda en la casa, ya va a la emergencia cuando está muy malito, muy malo, como decimos aquí, y ya cuando usted ve, el dolor empezó anoche, son las 8 de la mañana y usted casi va para las 12 horas con ese dolor de pecho. Bien, exacto. Y hay una frase que se usa en medicina, el tiempo es músculo. El tiempo es músculo cardíaco. A mayor tiempo con esa arteria tapada, vamos perdiendo músculo cardíaco y ese músculo que se pierde, que se necrosa, es un músculo que no vuelve a ser lo que era antes. Exacto. Y por eso vemos muchos pacientes que hacen un infarto y llegan a una falla cardíaca a corto o a largo plazo. Correcto. Porque cuando usted ve el paciente
duró una semana para hacerse el cateterismo, porque muchas veces también el paciente acude a la emergencia y por eso me gusta mucho aterrizarle a los pacientes la realidad del sistema médico dominicano. Muchas veces el paciente va a la emergencia, lo medican y lo mandan a la casa. Exacto. Y va a otro centro médico, lo medican y lo mandan a la casa. Y en el tercer centro médico, después que ha pasado un día y medio, es que le hacen el electrocardiograma y dicen el paciente tiene un infarto. Y ya muchas veces cuando hacemos el cateterismo se puede revascularizar, se puede abrir la arteria, pero no existe la seguridad de que ese músculo que se perdió pueda volver a lo que era antes. Entonces es importante y siempre soy muy insistente en el tema. Ante cualquier síntoma que pudiera sospechar un infarto, la única manera de saberlo es en una emergencia. Sí, las primeras horas son importantes para poder solventar más rápido y salir mejor de la situación. Así Doctora, es. Las recomendaciones finales para todo ese público que nos ve. Así es. Las recomendaciones finales, lo primero es, la prevención es la clave del éxito, como decimos. Existen muchas enfermedades, o digamos que casi el 80% de las enfermedades cardiovasculares son prevenibles, siempre y cuando acudamos a la consulta y busquemos la ayuda con un profesional. Vamos a recomendar lo simple, lo que está a nuestro alcance. Vamos a hacer ejercicio de 3 a 5 veces a la semana. Vamos a tratar de tener una dieta bajo sal, bajo azúcares, bajo grasas. Vamos a evitar tomar grandes cantidades de alcohol, al igual que fumar, como mencionábamos anteriormente. El peso, si usted está en sobrepeso u obesidad, puede ser que usted ya tenga una enfermedad establecida y no lo sepa, o que pueda llegar a una enfermedad cardiovascular. Tratar de dormir 8 horas, como bien mencionamos. El que no duerme, el que dice yo duermo 2 horas solamente y achepa, usted puede tener consecuencias importantes. Y por último y no menos importante, tratar de manejar los niveles de estrés, los niveles de ansiedad, la depresión, la soledad. Todo eso es importante porque también es un factor de riesgo cardiovascular. Correcto. Bueno, doctora, nuevamente me encantaría que diera sus teléfonos y sus puntos de contacto. Así es, me pueden escribir al 809-882-8186, en Instagram, @psicocardio, Pamela Félix a las órdenes. Y bueno, recuerden que también la pueden buscar en nuestra guía médica de reporte médico. Allí también van a encontrar a la doctora Pamela y recordar que también próximamente va a salir un artículo espectacular que nos acaba de escribir en la próxima revista de noviembre y ya lo vamos a estrenar acá en Reporte Médico. Gracias a todos, gracias doctora por haber venido y bueno, y gracias a ustedes por haberse quedado hasta este momento del episodio. Recuerden que Reporte Médico es una dosis de información saludable. Este espacio llega a ustedes gracias a Intracare Center, Centro de Quimioterapia, Cuidados Paliativos y Manejo del Dolor. Savia Care, Centro Avanzado de Radioterapia, ubicado en Sedimac, Plaza de la Salud. Clínica Abreu, más tecnología, más innovación, más medicina.